esta es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo asignar tal o cual vivienda a determinada familia? Me imagino que Alba Benítez tiene la respuesta. Alba, buenas tardes, ¿cómo estás? Así mismo, compañeros, y como estuvimos averiguando ya que la cantidad de afectados por las inundaciones aumenta cada día, la pregunta es, ¿cómo serán ubicadas estas personas en un barrio modelo que está realizando la Municipalidad de Asunción, un plan piloto, como ellos le llaman, para lo que a futuro sería una solución habitacional para estas familias que hoy sufren con la crecida del río y las inundaciones con cada lluvia? Como mencionaba el arquitecto de la Municipalidad de Asunción, Luis Villalba, esto se va a realizar a través de un censo, pero para iniciar lo que a futuro sería una solución habitacional, se realizará en principio un barrio modelo en el barrio Sajonia, sobre la calle Capitán Bozano. Por el motivo se llama Proyecto Bozano este plan de barrio modelo. También decía el arquitecto que esto contará con una serie de actividades para que las familias que van a ser ubicadas en esa zona puedan salir de los trabajos no legales, es decir, aquellos vendedores ambulantes y aquellos limpia vidrios que están en cada semáforo, en cada esquina. Informales. Así mismo, informales. Entonces, para tener un poco más detalle y cómo se va a dar este trabajo, esto es lo que decía el arquitecto Luis Villalba. O sea, no solamente asociado a vivienda, sino también a unidades productivas, a los efectos de generar fuentes de empleo para los que son llevados a esas relocalizaciones, también plazas, todo lo que hace equipamiento urbano, de generar condiciones de habitabilidad. No se habla de simplemente darles viviendas, sino que dar condiciones de habitabilidad, mejorar el nivel de vida. Por eso que se trabaja inclusive con un plan de contención, concienciando a los mismos niños, ¿verdad?, de cuál es la idealización de sus barrios, cuál es la idealización de su casa, y aprovechar la coyuntura misma también para que la gente entienda, principalmente los que están en estas zonas inundables, que entiendan de que ya no tendrían que volver, sino que si el gobierno y también el gobierno local generan condiciones, ¿verdad?, de soluciones habitacionales asociadas a unidades productivas, ellos tengan todas las ganas y la predisposición de ser trasladados. La municipalidad hace el gasto fuerte, ¿verdad?, porque el costo del terreno también es altísimo. Aparte de eso, las inversiones propias en servicios básicos de calles empedradas nos lleva un poquito más de 5.000 millones, ¿verdad? La Senavitat, sabemos que el costo de las viviendas o por viviendas es de $10.000 más o menos. Yo creo que la ANDE tiene un presupuesto también ya desarrollado, de hecho ya lo presentó, y la misma cosa, pero los gastos fuertes o las inversiones grandes serían en las viviendas y también en lo previo que hace la municipalidad. Este barrio no solo contará con una huerta ecológica, sino que también se darán capacitaciones a las cabezas de familia. Como mencionaba el arquitecto, las familias que por el momento están en la lista, primeramente son aquellas mujeres que no cuentan con un soporte de parte de un hombre, es decir, aquellas madres solteras que tienen más de 2 hijos, por lo que tienen más necesidades, según argumentaba. Según explicó también, por el principio, esta sería la zona donde se va a implementar este tipo de solución habitacional. Ajá. Para que luego de ver si es que funciona o no, y si es que las familias toman conciencia de no volver, de no regresar a las zonas donde pretenden ser sacadas, entonces empezar a construir este tipo de casas en todas las zonas que normalmente se inundan en Asunción. Son casas de material, Alba. Son casas de material porque se trabaja con la Senavitat, con la SAT y con ANDE. Es decir, ¿van a tener que devolver algún dinero o va a ser un obsequio del Estado? No, justamente eso, luego de presentarse todas las licitaciones y ver con qué tipo de empresa, cuáles son los materiales y el gasto total, se estaría viendo cómo serían financiadas esta vivienda. Efectivamente no van a ser compradas así al contado, pero sí serían descontadas. Más o menos sería el tipo de trabajo que antes, cuando era Conavi, no sé si recuerdan, que era en cuota, una tarifa mínima se le daba a gente de escasos recursos. Ese tipo de metodología se estaría usando con estas personas. Muy bien, Alba, gracias por esta información. Gracias a ustedes.